Buenas, las mujeres han sido el grupo social más discriminado a lo largo de la historia, no los negros, no los judíos, no los pobres. Estas categorías, el género, la raza, la religión y las clases, son las que suelen llevar a la discriminación. Y de todas ellas, el género es la que más determinante ha sido. Esto lo dice el historiador superestrella Yuval Noah Harari en su libro Sapiens. Recuenta que mientras que la discriminación por raza, religión o clase ha sido significativa en momentos específicos, el género ha sido una línea divisoria presente en prácticamente todas las sociedades y culturas. Las mujeres han ocupado posiciones subordinadas desde las primeras civilizaciones hasta el presente, con barreras en términos de derechos, oportunidades y acceso al poder. Esta forma de discriminación ha sido casi universal, independientemente de la región geográfica o la época histórica. Hay excepciones matriarcales, pero son eso, excepciones. Hasta el siglo XX las mujeres no tenían derechos políticos, no podían votar. En Suiza no podían votar hasta 1971, en Portugal hasta el 76. A mí se me hace incómodo hablar de las mujeres, así como si fueran un monolito, una masa homogénea. Pero los patriarcados, al subordinar y caricaturizar a las mujeres, las encasillaban socialmente. La discriminación acaba con la diversidad, encierra y atrofia. Hoy en día, después de tantos avances en los derechos femeninos, sería un error algo misógino hablar de las mujeres como un monolito social. En la mayoría de los países, las mujeres están involucradas en aspectos influyentes de la sociedad, desde la política hasta el arte. Además, sabemos que hay una correlación clara entre la prosperidad de un país y su inclusividad e igualdad de género. Todo esto lo digo en parte para justificar por qué hablo de las mujeres monolíticamente en este episodio. La colonia venezolana era extremadamente patriarcal, oprimía a las mujeres, era una sociedad de su tiempo, las marginaba de la vida política y con frecuencia de la vida económica. Así que las mujeres es una categoría analítica que refleja esa discriminación compartida. Es una generalización, claro, la realidad siempre será más diversa y compleja que cualquier categoría. Pero a efectos de este episodio y al hablar de la colonia venezolana, cumple una función. Me acompaña la gran historiadora panameña venezolana Eda Zamudio. Ella es doctora en historia, profesora emérita de la Universidad de los Andes y una de las investigadoras más prominentes en el campo de las mujeres en la colonia venezolana. Es un privilegio tenerla. Hablamos sobre el rol económico de las mujeres en la colonia, las diferencias según el origen, el estamento, si tenían algo de movilidad social, qué tipo de discriminaciones sufrían, entre otros temas. Vamos. Esta es la historia pepeada. Doctora Zamudio, qué maravilla poder entrevistarla. Tengo tiempo queriendo conversar con usted. Gracias por tomarse el tiempo. Buenos días, Ernesto. Primero que nada, un saludo cordial a los participantes de este programa. Pero debo empezar por agradecer a Ernesto Andrés Mayor ofrecerme la oportunidad de reflexionar con ustedes sobre el tema de la historia y que me ha interesado estudiar desde hace bastante tiempo. Me da curiosidad el trato que solían recibir las mujeres indígenas de esos conquistadores, principalmente castellanos, en lo que fue el siglo XVI en Venezuela. ¿Cómo era ese trato? ¿Cómo solía ser ese trato entre conquistadores y mujeres indígenas? Primero ellos llegan al territorio y lógicamente lo primero que hacen es distribuir encomiendas y tierras. El hecho de ser encomenderas les dio, encomendero le dio posibilidad de controlar. Eran unos indígenas, unas familias indígenas que eran sus encomiendas. ¿Cuál era la relación con las mujeres? Bueno, es interesantísimo, porque fíjese, yo trabajé con lo que se llama la tasa. La tasa de Mérida está publicada y me llamó la atención porque le asignaban el trabajo a los hombres, todo lo que debían hacer por, de acuerdo lo hicieron en base a los pisos altitudinales, ¿no? Las labores que debían desempeñar de cada uno de ellos y a las hijas a las indígenas jóvenes se les mandaba, se les asignaba la obligatoriedad de trabajar en los aposentos de los encomenderos. O sea, yo estoy haciendo un trabajo sobre esto, Ernesto, porque es sumamente interesante, porque ahí es donde nace el servicio doméstico. Ellas iban a trabajar, por supuesto,
en estos trabajos hubo muchísimas relaciones este, entre los hijos y el patrón de estas indígenas y el encomendero. Y empieza ya el problema del mestizaje. Hay todo un escenario de problemas en relación a esa relación que se dio de esas indígenas que fueron destinadas a cumplir labores en los aposentos de los encomenderos y sus relaciones con la familia encomendada, el seno de la familia, sobre todo con los hombres. Pero esa es el primer contacto que me impresionó, porque en algunos casos fue un poco violento. Pero es interesantísimo. Ahora, cuando habla de trabajo doméstico, yo me imagino ya más hacia finales del siglo XVI, principios del XVII, cuando ya hay asentamientos en los que se puede hacer trabajo doméstico. A principios, o cuando se van los Belser, en la segunda mitad, al comenzar la segunda mitad del siglo XVI, y todavía no hay estos asentamientos formales, ¿cuál sería la relación? ¿Qué sabemos de esa relación entre conquistadores y mujeres indígenas? Bueno, el sometimiento fue muy violento, ¿no? El sometimiento, porque lógicamente, este, para los indígenas fue una situación realmente, si se quiere, eh, violenta, porque ellos no estaban preparados. El español venía con primero que nada el caballo y después ya con el manejo de la pólvora, entonces todo fue violento. Pero la relación de ellos con Mérida fue fundada en 1558. Lo primero que ellos hacen es fundar ciudades. Fíjate, la primera ciudad Mm. que realmente, o en el oriente, o no, pero es Coro, ¿no? Y tú ves que Coro es fundada muy temprano. Entonces, apenas se asientan, ellos fundan la ciudad, crean el cabildo y ya en la medida, lo primero que hacen es asignar las encomiendas, o sea, familias de indígenas a un señor para que se supone, entre comillas, fuera los tutelara, pero eran realmente tributarios de la corona y entonces tenían que servirle al encomendero. Entonces, lógicamente eran los hombres, ¿no? A partir de cierta edad, pero en la vida del hombre estaba involucrada la familia. Y por eso tú ves que la primera forma de relación que hay en el aspecto social el laboral es, yo lo consigo es en encomiendas cuando se asigna. En el caso que he trabajado más, que es 1953, está la tasa, ¿no? de los trabajos que se les asignó, la tasa de los trabajadores indígenas. Este, Tú ves ahí que le asignan, al final dice que las muchachas jóvenes vayan a cumplir tantas, ellos ponían a cada grupo, le asignaban un número determinado de personas, fueran a cumplir con labores en los aposentos, labores domésticas, por supuesto, en los aposentos de los comenderos. Pero la Entonces, reacción de ellos siempre mm, fue más con los hombres. Sin embargo, yo hice un libro que se llama El trabajo y los trabajadores en Mérida colonial, y los encomenderos los encomenderos llevaban a las indígenas, hombres y mujeres, hasta mujeres embarazadas, a los sitios donde debían trabajar. Y a veces eran sitios distantes, de la sierra a la costa, porque eran donde estaban sus haciendas, y ellos trabajaban en las haciendas de los encomenderos. Esa unidad, encomienda, hacienda, fue un factor tremendo de acumulación de capital. y eso se fue dando a lo largo de la segunda mitad del siglo XVI con la urbanización, la fundación de las ciudades, ¿no? Claro, pero tú ves que las ciudades se fundan, si tú ves cuando se funda, tú ves Caracas, ya Caracas pasada la segunda mitad, pero ya venía fundándose Coro, eh, el Tocuyo, Barquisimeto,
ya se fueron burburata, ya se van fundando asentamientos a lo largo del territorio, ¿no? Entonces, Y estos primeros asentamientos o esta ola de fundación de ciudades que hay en la segunda mitad del siglo XVI, ¿cómo se vería una de estas ciudades para este momento? Ha debido ser un asentamiento relativamente precario, ¿no? muy precario. Si yo me imagino lo que yo lo he visto, pues este, los tengo, inclusive yo conseguí los mapitas con sus dibujitos. Está trabajando en un sitio que se llama Pueblos de Indios, tú lo puedes mirar ahí, está Mm, publicado en Colombia. Y tú ves, bueno, que ellos trataron de más o menos usar el modelo, si tú quieres, de damero de las ciudades, con su plaza, su iglesia, la casa del religioso, en fin. Ellos trataron de hacer eso, pero eran asentamientos muy precarios, porque lógicamente los indígenas no vivían organizados, en verdad. Los indígenas que tenían un nivel de organización superior eran los andinos, ¿no? Mérida y todo ese sector, que eran ya pueblos más sedentarios, más vinculados a la economía con una agricultura este, más estable. Entonces, que eso es propicio para la formación de un asentamiento. La tierra los apegó y ellos eh, se organizaron en parcialidades, que se llamaban parcialidades, que eran grupos de familias sentados en un determinado número de lugares. Pero lógicamente no eran asentamientos como nada que ver con lo que les van a implantar. Pero ya tú ves que en la formación de pueblos, en la zona donde hubo una población ya completamente sedentarizada, como fue la zona andina, tú ves una cierta organización este, de la población nativa. Claro, si tú trabajas con el Oriente, que yo lo trabajé con eh, la fundación de las misiones, de los pueblos misionales, ellos recogían las poblaciones y armaban los asentamientos. O sea, iban recogiendo las poblaciones. Pero también eso pasó en Mérida, porque tú ves por ejemplo, en 1583 o 86, que está en el libro mío, habían 73, yo registré 73 encomiendas, 36 pueblos indígenas. Ya en 1620 habían 17 pueblos indígenas. Se fueron primero disminuyéndose significativamente, porque bueno, por razones obvias, el trabajo, las enfermedades, en fin. Entonces ellos iban recogiéndolo. Es interesantísimo porque en la medida que tú vas viendo cómo se va organizando, cómo desde la ciudad se organizan esos asentamientos, ¿no? Tú vas viendo cómo les van desocupando tierra y congregando en pueblos cada vez menores, pueblos cada vez menores en cantidad, porque van desapareciendo uno y van congregándose en sitios fundamentalmente donde había una iglesia que se llamaba Iglesia de Comunidad. Fíjate, con la ley de 1593, con la famosa composición, que se dice que se le asigne a los indígenas sus tierras, primera vez. Y entonces ahí realmente se fundamenta la propiedad comunal indígena, que le he trabajado mucho. Inclusive creo que hay trabajos publicados, por ejemplo, en Bélgica sé que hay, en París también hay, lo he publicado bastante, se llama eh, la propiedad comunal indígena. Bueno, tú ves que ahí se les asigna y se les ordena se compongan las tierras de los señores de las ciudades, de los encomenderos, de los dueños de tierra, porque lógicamente había mucho abuso de la ocupación de las tierras indígenas y del apropiamiento de las tierras indígenas. Entonces comienzan a organizarse, ahí están los albores del ordenamiento espacial de los indígenas. Comienzan a organizarse pueblos y asignársele tierras. ¿Y qué rol jugaban las mujeres en esos pueblos indígenas? Bueno, las mujeres tú sabes que la mujer estaba, como lo digo yo, muy ocupada en la actividad,
en el cultivo de la tierra, era la mujer que acompañaba al marido, o sea, era una mujer trabajadora. La mujer andina es una mujer muy trabajadora. Era la mujer que tejía, era la mujer que hilaba, es la mujer, era, o sea, era una mujer que contribuía al sostenimiento de la familia en cierta forma. O sea, no solamente hacía trabajo doméstico, también trabajaba la tierra y, o sea, era diversidad. Y sí, ella trabaja, porque tú sabes, en general yo pienso que eso es una cosa ancestral en esos pueblos, porque para ellos la tierra, tú has oído hablar mucho de eso, de la Pachamama, ellos amaban la tierra. Y la mujer para la cultura indígena era símbolo de fertilidad, era la mujer reproductora. Y lógicamente era la mujer que también hacía florecer la tierra y hacía, este, y lograba buenos cultivos, en fin, estaba vinculada, la mujer trabajaba la tierra, la mujer sembraba, la mujer, sí, la mujer estaba, lógicamente, si tú ves en las misiones, ¿no? Los hombres eran en las misiones, que eran pueblos eh, menos sedentarios, muchos eran poblaciones nómadas, recogidas, en fin. Las mujeres se quedaban en las casas, los religiosos educaban a los niños y los hombres salían a hacer su trabajo tradicional, a la caza y a la pesca y a las actividades para sustentarse. Entonces, yo creo que la mujer estuvo desde muy principio vinculada al trabajo de la tierra, o sea, ella era cultivadora por excelencia, porque esa era la concepción que tenía. La mujer era procreadora, la mujer era símbolo de fertilidad. Ahora, doctora Zamudio, volviendo a los conquistadores por un momento, a lo largo del siglo XVI, específicamente en la segunda mitad del siglo XVI, empiezan a llegar mujeres también con los conquistadores, ¿no? En la primera mitad del siglo XVI habían sido sobre todo hombres, después vino el periodo de los Belser, un periodo en el que no vamos a entrar aquí porque ya lo tocamos en otros episodios. A lo largo del siglo XVI empiezan a llegar más mujeres. ¿Qué sabemos sobre esto, esta llegada de mujeres y qué funciones solían cumplir? Bueno, fíjate, las mujeres, este, te digo que me llama muchísimo la atención y bueno, es comentarte. Las primeras mujeres que llegaron a Venezuela llegaron en los viajes colombianos. A pesar de que ya en el segundo viaje se señala la presencia de mujeres, los reyes católicos, la reina Isabel Católica, autorizó la llevada de mujeres en el año 1498. Se señala que a partir del tercer viaje, la influencia de mujeres fue realmente continente, fue, fue incrementándose. Entonces, bueno, a partir de las expediciones eran factiblemente, como señalo yo, familiares. En el caso venezolano, arribaron a las costas venezolanas, por supuesto, en agosto de 1498, cuando Colón llega. Que estas mujeres eran fundamentalmente compañeras, iban en familia, ¿no? No eran. Pero sabes que hemos seguido algunas relaciones de mujeres este, que iban como mujeres alegres, mujeres a acompañar a los hombres, servirle a los hombres, a los expedicionarios. Muchas de estas mujeres también, en esos primeros tiempos de la colonización, encontraban nuevas oportunidades. Se registran mujeres en las expediciones hacia América, con bastante afluencia. No obstante, su proporción, Ernesto, respecto a las mujeres, respecto a los hombres, no tiene proporción, pues era significativamente menor el número de mujeres. Por eso es que uno tiene que entender que el proceso de mestización empieza prácticamente con la llegada del español y fue realmente significativa. Entonces, yo te digo que me llamó la atención que un hecho que interesante, que vale la pena señalarlo, es que
trabajando Mérida, conseguí una cofradía y me llamó la atención que ya esta cofradía formaba parte de los descendientes de esos primeros pobladores y ellos así mismo se sentían ya de la tierra y ellos se llaman la Cofradía de Criollos y Criollas, Mérida en 1591. Estaba formada por dones y doñas descendientes de españoles. Entonces, pues, para entonces Mérida era parte de la Nueva Granada, ¿no? Mérida era granadina hasta 1776, cuando se le incorpora a la provincia de Venezuela. ¿Y qué sabemos sobre el desarrollo a lo largo de la segunda mitad del siglo XVI, sobre la llegada de más mujeres y los roles que solían cumplir? Bueno, fíjate, ya ahí viene, ya ahí estamos claritas, que ya a partir de comienzan a arribar con mucho más frecuencia las mujeres. eh, y bueno, ya hay un mestizaje también. Ya para esa época ya hay la presencia, obviamente, bastante marcada de la población esclava. Ya empiezan a introducirse, se han introducido los esclavos. Entonces las mujeres estuvieron claras en cuanto a los roles de las mujeres. Estaban profundamente diferenciados por las estructuras sociales y culturales. Ese hecho es fundamental en que al estructurarse la sociedad, tú lo ves perfectamente, cómo eso va a marcar la, los roles que estaban profundamente diferenciados por las estructuras sociales y culturales de la época. Por ejemplo, fíjate, las doñas, las doncellas, tantas mujeres casadas, solteras como jóvenes, muchachas, este, eran mujeres muy cuidadas, eran mujeres que no salían del hogar, eran mujeres prácticamente su vida estaba en el hogar. Eso es una cosa, eso es propio de las sociedades patriarcales, de los valores patriarcales. Aunque las mujeres desempeñaron diversidad, aunque esas mujeres desempeñaron diversidad de funciones, sus roles estaban pautados por valores patriarcales, expectativas sociales y económicas. Las doñas mujeres, las doñas, Con doña se refiere a mujeres casadas. no, doña se refiere a las mujeres sí casadas de la élite, las casadas. Mm. Las otras les llamaban doncellas, casi siempre les llamaban. Las doñas mujeres de la élite eran seres esmeradamente cuidados. Las doñas, todas las mujeres de la élite, porque las jóvenes también. Sobre ellas descansaba el honor de la familia y por consiguiente su existencia estaba reducida al hogar o a la vida conventual. Eran señoras y doncellas hogareñas, encargadas, ¿qué papel tenían? Encargadas del cuidado de la familia, de los hijos, de su educación, de la administración de la casa y de la preservación de tradiciones culturales y religiosas, ¿no? Otro camino de esas mujeres, porque te voy a hacer un comentario, otro camino de esas mujeres fue la vida conventual, que eran espacios de religiosidad, donde recibían educación y participaban en actividades intelectuales. Este entorno religioso les ofrecía cierta libertad para desarrollar habilidades y conocimientos que podrán aplicar en la gestión de sus hogares o propiedades. No olvidemos que también los conventos de monjas, que los conventos eran propietarios de bienes rústicos. Las monjitas eran cosas serias con sus haciendas y fueron grandes financieras de la economía en ese periodo, ¿verdad? Eran a través de los censos. Bueno, esa es una historia larga. Pero hay una cosa, déjame decirte algo que es interesante. Hay una cosa importante en este hecho, y es que este hecho de que así como los hombres nobles, los dones, no podían trabajar en actividades manuales que significara esfuerzo, las mujeres también de la élite estaban, eran sumamente cuidadosas en eso, por eso se mantenían en las labores del hogar y además ellas
eran sumamente cuidadas, no así el resto de la población. El resto de la población disfrutaba de, de cierta libertad. ¿Por qué? Porque las mujeres de la, de la, de la, de la élite eran las cuidadoras del honor de la familia. Si una mujer de la élite transgredía los comportamientos sociales de su grupo, desprestigiaba, deshonraba a la familia. Tú sabes que ellos cuidaban muchísimo esa estructura social, ese orden social. O sea, la élite tenía que mantenerse, este, tenía que mantenerse en cierta forma pura, controlada. Se mantenían las mallas familiares de esos grupos bien cerrados, porque el momento en que se rompía ese orden, bueno, se iniciaba la descomposición de esa estructura social. Y eso lo cuidaron muchísimo durante todo el periodo. Si tú trabajas con los, los, los juicios de limpieza de sangre, te impresiona. Son extraordinarios porque cuando las mujeres se dudaba de su pureza de sangre, entonces hacía todo un juicio y salía a relucir toda la vida de la familia, de la mujer, de todo esto. O sea, la mujer era muy vigilada, muy cuidada y era la que digo, qué interesante, esta mujer de la, de, de la élite no solo fue la mujer que era el factor fundamental de mantener ese orden, porque era la mujer que debía mantenerse dentro de ese sector y era la mujer que se iba a casar con un hombre de sus mismas condiciones sociales. O sea, eso era la regla. Pero yo digo que es importante el papel de la mujer en esa sociedad patriarcal. ¿Por qué? Porque eso permitió a los hombres, mientras ellas estaban en el hogar, desempeñando todas las obligaciones familiares, el hombre de familia, el paterno poderoso, salía a la hacienda a desempeñar sus labores y se involucraba en su vida de, de- de hacendista y de encomendero. Y eso permitió al hombre acumular capital. Entonces, fíjate qué interesante eso, porque ¿dónde se inicia la acumulación de capital en nuestro territorio? Ahí precisamente están las bases de eso. Sí, ahí empezamos a ver, o sea, como toda estructura social patriarcal se basa en la marginación, ¿no? Ese es como su fundamento, digamos, la mujer queda excluida de ciertos roles. Por eso es que hacemos este episodio hablando de la mujer como si fuese una especie de monolito, porque desgraciadamente en sociedades patriarcales muy, muy estructuradas y rígidas hay una tendencia hacia la homogeneidad en los roles femeninos porque están encasilladas en estos roles. Por eso es que hablamos de la mujer así como si fuese como una categoría general, aunque siempre habrá variaciones, pero son generalizaciones que tienen un rol y un valor analítico. Ahora, en este hogar patriarcal de la élite que venimos comentando, que es un hogar que, por cierto, es un injerto del hogar castellano, o sea, no es algo que se inventó en América, es un injerto de la península. Existían estos roles bien repartidos, la mujer en las tareas domésticas, el hombre, como usted decía, haciendo vida de encomendero. ¿Cómo podría, que no sé si sabemos, pero qué sabemos sobre este rol femenino, por ejemplo, en un hogar de esclavos? Bueno, yo te voy a comentar que, espérate un momentito, que yo esa parte siempre la empiezo diciendo que a medida que avanzaba el periodo colonial, algunas mujeres comenzaron, las mujeres de la colonia, las mujeres de la élite, a involucrarse en movimientos sociales, culturales y políticos. Precisamente eso se va a dar en los albores de la independencia, ¿no? Que eso lo conocemos muy bien porque está bastante trabajado. Lo que es importante saber es señalar que las mujeres de la élite tenían que mantener una compostura, ¿no?
decorosa y sin participación en actividades públicas. Cuando ellas salían a la ciudad, cuando ellas, por ejemplo, iban a misa, que era el momento en que ellas este, iban a los sitios públicos, caminaban las calles, iban a la iglesia, iban con su esclavita o con su esclava con la alfombra en el hombro para que la niña se sentara o la señora o la señorita se arrodillara en la iglesia sobre la alfombra. El papel de ellas era, cuando trabajaban en la casa de familia, servirle, ¿no?, a la familia, servirle a los dones y servirle a las familias, al resto de la familia. Ya. Y las mujeres indígenas, a lo largo de este siglo, la población indígena va siendo decimada poco a poco por enfermedades, sobre todo. Claro, no solo enfermedades, eh, por el trabajo, el trabajo que se les sometía, este, por también el mestizaje. Yo que he trabajado eso en la propiedad comunal, veo cómo van abandonando algunos pueblos y se van mezclando con indígenas de otros pueblos, un proceso interesantísimo. El mestizo, las mestizas que me preguntaba, y el resto de la población femenina, la población subalterna, inclusive las esclavas, desempeñaron diversas labores no nobles, o sea, eran labores ya manuales, ya en las que la mujer tenía que involucrar sus manos en forma de esto, y se llamaban. Tú sabes que eso estuvo muy marcado en la época colonial, las labores no nobles y las labores no. este, Ellas se involucraban en trabajos productivos, contribuyendo activamente a su subsistencia y a la economía local, como hilandera, como confeccionadora de textiles, porque la indígena aprendió a hilar, sabía hilar, o sea, desde la llegada del español, ellos tenían el lienzo, que era un trabajo eminentemente hecho por las indígenas, y los indígenas. Eran hechiceras, hay documentación bellísima de las hechiceras. Yo tengo por ahí hay un trabajo publicado en la revista. Lavandera, vendedora, entre otras tantas oficios. Además, hay una cosa interesante en la vida de esas mujeres que realmente no tenían esa vida retraída, sino que tenían, si se quiere, una vida pública, porque tú las ves que ellas eh, eran, un grupo de ellas era con las que trabajaban en casas de familia y algunas que no, que eran independientes. Eran vendedoras ambulantes, ellas con sus bateas sobre sus cabezas llenas de productos, de alimentos, de frutas. Vendían en los mercados, en la plaza pública, la plaza principal, en las principales calles citadinas. Yo pienso que en el caso de todas nuestras ciudades, seguramente se centraba su recorrido en la parroquia matriz, o sea, en la parroquia Sagrario que tenían todas nuestras ciudades, que es la parroquia original, la parroquia matriz. Y lógicamente en estos espacios eran los espacios de las viviendas solariegas, de los dones de la ciudad. Entonces se puede explicar por qué fácilmente ellas se centraban en eso. ¿No? Estaban las casas solariegas de los vecinos, que digo yo, y con el beneficio que ellas lograban, contribuían al sustento familiar. También las mujeres mestizas, indígenas y esclavos, todas formaron parte, tú las ves, parte del servicio doméstico en las casas de familia y también en los aposentos de los encomenderos, porque les obligaban en cierta forma a trabajar en las casas de los encomenderos. Era parte no sé por qué, porque la mujer no era tributaria, el hombre era el tributario, pero a las mujeres se les asignaba. Esa es una cosa que estoy trabajando yo, pero no lo he logrado terminar. ¿Cómo eso va a dar motivo? Esto que estoy hablando, ahí están las bases del servicio doméstico que todavía existe en nuestro mundo americano, latinoamericano. Todavía es muy, muy, muy raro, o sea, muy rara la casa de gente acomodada que no tiene sirvienta, el servicio doméstico.
Sí, cómo no, es algo extremadamente común y también que las empleadas domésticas casi que vivan en casa de los empleadores. En México, por ejemplo, hay cuartos subterráneos, literalmente en sótanos para las empleadas domésticas. O sea, sigue habiendo una dinámica muy, muy desigual ahí. Doctor Zamudio, quería tocar un tema que hablé con un especialista en los canarios en Venezuela el otro día y él me comentaba que a partir de 1650 empieza a llegar una cantidad de gente de las Islas Canarias, una cosa abrumadora, y empiezan a llegar una cantidad de mujeres que no habían llegado antes. O sea, era una oleada de mujeres en comparación a lo que había pasado anteriormente en Venezuela. Y es decir, llegan familias enteras y esto cambia la composición de la Venezuela colonial hasta el punto de que me contaba él que una cantidad abrumadora de venezolanos tiene ADN canario, que hasta las poblaciones de Barlovento, que son las poblaciones más negras de Venezuela, se han registrado ADN canario porque el lado femenino fue fundamental en lo que fue la reproducción de la población colonial. Lo que pasó en Caracas en el siglo XVII, ese flujo de canarios. En Caracas y en los llanos, ¿no? Fue también abrumador. Sí, y en los llanos, ¿por qué? Porque lógicamente para tú vincularte a los llanos desde Caracas es muy fácil. El momento en que tú pasas Valencia, ya vas a entrar al llano, o sea que es muy fácil un recorrido de ello. Y hay una cosa muy, muy curiosa en esto. Caracas fue tan marcada esa población canaria, que la Candelaria, yo no sé si tú conoces Caracas, pero el barrio de la Candelaria. Soy de Caracas, sí, sí. Ah, bueno, tú conoces entonces muy bien. La Candelaria era eminentemente canaria, tanto es así que Miranda, ¿no? La familia de Miranda vivía ahí. El padre de Miranda, que era un hombre que no era de la nobleza caraqueña, era de origen canario. Entonces, ellos vivían ellos eran muy gregarios y se sentaban en barrios. Y, y fue típicamente. De ahí emigraban al interior del territorio, particularmente a los llanos, pero lógicamente también ahí viene el mestizaje también, esa mezcla de ellos porque lógicamente no se vinculaban a las doñas, se vinculaban a las mujeres blancas de orilla. Tú sabes que había blancos nobles, blancos de orilla, mestizos. Los blancos de orilla eran los blancos, si se quiere, pobres que habían perdido, sí, pobres que no tenían tampoco origen eh, nobiliario, porque uno de los rasgos que tenían los blancos nobles era tener tener en su familia miembros de la iglesia, o curas o monjes. Bueno, en esto se dio otro tipo de formación en los hogares. Entonces, bueno, ese sí es sumamente, pero de hecho, la primera ciudad donde arribaban era la primer pueblo donde arribaban era La Guaira, y ahí penetraban a Caracas, y de ahí se diseminaron ellos. Claro, claro, y me imagino que ya, o sea, empiezan a ocupar diferentes roles o diferentes posiciones en la escalera. Claro, pero precisamente el ser canario, fíjate, era para ellos una cosa muy distinta al ser castellano. Mm, mm. Sí, Bolívar lo dice en el decreto de guerra a muerte, ¿no? Canarios y españoles, hace esa separación. Claro, ellos lo hacían siempre, lo discriminaban. Y tú te explicas lo que pasó con Miranda, ves la vida de Miranda y te das cuenta que el origen canario fue un problema para él. No fue para él un problema, porque fue un hombre que se educó y salió y se fue a España, en fin, tuvo una vida muy interesante. Quería preguntar, o sea, ya que tenemos más o menos una idea general del cuadro demográfico, poblacional para este momento, siglo XVI, siglo XVII, siglo XVIII, ¿qué derechos legales tenían las mujeres en comparación a los hombres? Ahí también hay diferencia. Las doñas, ¿no? Que lógicamente eran las mujeres de las ciudades, que pertenecían al sector privilegiado de la sociedad, tenían derechos limitados. La mujer siempre tuvo derechos limitados que lógicamente respondían a valores patriarcales. Y los valores patriarcales
bueno, se puede decir que es el siglo XX donde la mujer comienza, eh, comienza con el movimiento feminista a liberarse de una serie de- de problemas de ese tipo. Pero las mujeres de la élite podían heredar propiedades. Generalmente en estas cosas tú ves que el hombre intervenía, era con la aprobación del marido, o sea que siempre el hombre estaba interviniendo. Asimismo es significativo el hecho de que, esta es una cosa que trabajé y eso está en un libro mío que se llama La dote, el significativo hecho de que la dote recibida por el desposado, por el que se casaba con una hija de la élite, que era un señor también, un don, este, tenía solo la facultad de administrar los bienes de la mujer, las bienes que la mujer llevaba en la dote, porque a la mujer se le exigía dote. Entonces, pero sin embargo, al final tú ves, eso se lo ve, que lo que él tenía de la administración de esos bienes, que era la facultad que él tenía, eran los bienes gananciales, o sea, los beneficios que rendía ese bien. Pues era un bien ascendístico, un bien fundamentalmente que producía. Esos bienes pertenecían hasta la muerte a la mujer. Cuando sí, cuando la mujer moría antes que el hombre, esos bienes no los heredaba el hombre, los heredaban los hijos. Eso lo tengo yo muy claro en mi trabajo. Y en ese sentido, las mujeres tenían ese apoyo, ese beneficio de que sus bienes no pasaban, porque lógicamente el hombre podía casarse, en fin. Por cierto, las mujeres indígenas y mestizas enfrentaban aún más restricciones legales y sociales, aunque algunas lograron mantener derechos de herencia basados en tradiciones prehispánicas. ¿Hay evidencias, documentos jurídicos en los que se lea claramente discriminación contra estamentos particulares o contra colores de piel particulares en Venezuela? Sí hay, sí hay, sí tú puedes ver que hay, o sea, bueno, es que, por ejemplo, fíjate, las indígenas, inclusive las mestizas, trataban de imitar a la élite, porque la élite era la que pautaba las conductas sociales. Entonces, por ejemplo, tú ves que las dotes que ellas querían darle a sus hijas, una indígena, por ejemplo, era un caballo, ellas podían hacer esto, ellas podían dotar, ellas tenían la facultad, pero tú ves tú contrastas esos, esos bienes totales de esos dos sectores y no tienen nada que ver, hasta dan cierta, dan cierta angustia, dan cierta sensación de que, bueno, estas mujeres eran tan pobres que una hija se conformaba con un caballo, con una vaca, Hay una cosa que vale la pena, que no se ha trabajado mucho. Obviamente, la llegada del español transformó significativamente toda esta realidad social, pero en este periodo, sobre todo en el siglo XVIII, es notorio la existencia de mujeres cabezas de familia, mujeres solteras con hijos. Como tales llevaban el peso de las cargas familiares y sus bienes, aunque modestos, a ella les pertenían, porque nadie podía quitarse, ellas eran las cabezas de familia. Y en ese sentido, los bienes que lograban, aunque modestos, les pertenecían y ellas mismas lo administraban. O sea que en cierta forma tuvieron esa libertad de poder cuando eran mujeres solas. También estas mujeres que trabajaban en comercio, lo vimos en las vendedoras ambulantes y en actividades productivas también tenían mayor libertad que sus contrapartes españolas. Entonces yo pienso que al fin las mujeres de la élite estaban encerradas, más excluidas, más alejadas del contacto con la vida pública. Y estas mujeres, en cierta forma, eran parte de la vida pública. A mí me parece muy interesante la vida de las mujeres mestizas. Sí, es un gran punto, o sea, estaban integradas a la vida productiva y económica, mientras que en la élite estaban completamente atadas a la tradición. Claro, entonces, ¿por qué? Porque lógicamente para ellas inclusive el matrimonio era, no era vital, ¿no?
para las mujeres de la élite, si no se casaban y transgredían la norma del no matrimonio, o del matrimonio, perdón, bueno, eso era un caos, era una deshonra. La familia de estas mujeres no tenían ese problema, ¿no? Entonces, yo digo que en cierta forma eran mucho más libres que los de la élite, lógicamente. Y eso pasa todavía en el siglo XX. Yo que lo estoy trabajando. Esa es una realidad en nuestros países. Le quería hacer una última pregunta sobre el acceso a la educación. ¿Era más limitado que el de los hombres? ¿Cómo variaba según el estamento? ¿Que sabemos al respecto? Bueno, te voy a decir que la educación formal para las mujeres en esa época era prácticamente inexistente. Era escasa y generalmente se limitaba a las mujeres de la élite con ciertas condiciones. No hay proporción entre la educación del hombre y la mujer, porque es que la mujer se consideraba una mujer débil, una mujer con... tú lo ves que era ahí, eran menores de edad, prácticamente consideradas menores de edad. Se les daba capacidad de razonamiento. Eso es impresionante, ¿no? Entonces, y eso por ejemplo, si tú manejas la Constitución de 1812, ahí está marcada la realidad de Latinoamérica en cierta forma. Lógicamente, tampoco la educación de la mujer era nada importante, porque al hombre no le interesaba que la mujer se educara, al hombre le interesaba que la mujer aprendiera los manejos de la casa, porque ¿dónde se iba a desarrollar su vida? Las mujeres de la élite desarrollan su vida en el hogar. Entonces, fundamentalmente es una educación básica vinculada a la escritura, a la lectura y habilidades manuales, ¿no? Tejer, bordar, la costura. Muchas de ellas tenían como escape, yo pienso que era como escape, la vida conventual. A pesar de que ser monja era un símbolo de prestigio para la familia eh, de dones. El hecho de tener monjas ya. En las limpiezas de sangre, lo primero que sacan es que eran monjas y tenían monjas y curas en su familia. Claro, siendo la religión algo tan fundamental, tan Sí, importante, tan prestigioso, era una señal de eso, de pureza, ¿no? claro, y es que la religión realmente era en cierto la que fiscaliza esas posturas este, patriarcales y esos comportamientos patriarcales en todo sentido. O sea Sí. que sí es de señalar la vez que hay diferencia de las mujeres de la élite y las mujeres de los sectores subalternos. Yo llamo subalterno porque me gusta mucho ese término que utiliza Osborne de subalterno. Involucra a toda esa población que dependía de un sector. Para cerrar, por último, mencionaría, por no dejar que, bueno, las mujeres no tenían ninguna participación directa en el poder político. O sea, de hecho, en Venezuela no fue sino hasta 1946 que pudieron votar, así que ya se imaginarán. Bueno, pero tú sabes que, por ejemplo, en Panamá, el derecho al voto se le dio en la Constitución de 1946. Entonces, muchos de nuestros países fue en ese Mm, periodo en que se le da. ¿Te puedes imaginar eso? ¿No? Entonces, bueno, las mujeres no tenían vida pública, no tenían, el problema no es el voto, el problema es que no eran consideradas ciudadanas, eran del país, eran nacidas en el país, se les consideraba el país, pero no tenían derecho de ciudadanía, no se les daba cédula, no, no se les daba cédula. Y por eso, obviamente, no votaban, no podían votar, porque la cédula era el elemento identitario de la nacionalidad. Entonces, bueno, claro. es- Sí, estaban políticamente sí, sí, marginadas. Doctora Zamudio, eso sería todo por mi parte. ¿Usted quisiera agregar alguna otra cosa? no, bueno, yo para concluir te diría que yo analizo la situación de la mujer colonial, explorando los roles y las restricciones que afectaron a las mujeres de los diferentes estratos sociales. Se puede destacar que a pesar de una sociedad patriarcal que limitaba su participación pública y el acceso al poder político, las mujeres desempeñaron roles cruciales en la economía,
en la cultura y en la vida social. Tú sabes que inclusive, fíjate, si tú consigues textos de mujeres que escribían en ese periodo, yo digo que el primer contacto de la mujer fue con la literatura, con los escritos, porque ella sabía que había toda una vida ya que se desenvolvía, que se desarrollaba intensamente, a pesar de que se le ha invisibilizado, se le había invisibilizado en la historiografía, está muy poca visibilizada la mujer, está como objeto, no como sujeto. Hoy día la mujer es sujeto y forma parte fundamental en los procesos históricos de nuestros países. Genial. Muchísimas gracias por tomarse el tiempo, doctora Zamudio.